Muy buenas tardes, mi nombre es Tania Amparo Rubio Álvarez y soy estudiante de la Universidad IEXPRO. Cursé el doctorado en educación, el seminario de investigación 3 con el asesor José Francisco Montoya Molina. El título que presento para titularme del doctorado es el fortalecimiento de habilidades digitales docentes en modalidad virtual para responder a la educación durante el ciclo escolar 2021-2022. El primer capítulo es la fundamentación de la investigación. Aquí podemos tener el planteamiento del problema. Nosotros iniciamos a investigar debido a la emergencia sanitaria que el mundo experimentó a partir de que la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 declaró una pandemia debido al virus SARS-CoV-2. México vivió un escenario que no se le había presentado y en el ámbito educativo fue el primero en tomar la iniciativa y llevar a cabo una educación muy distinta a la que se había vivido hasta la fecha. México dio respuesta a una problemática que puso en evidencia las características de la educación de nuestro país: falta de recursos económicos, carencias de edificios escolares, falta de luz, drenaje. Esto únicamente dentro de la escuela, pero las necesidades en casa eran distintas. Faltaba internet, computadoras, tabletas, por lo cual el sistema educativo mexicano lanzó una educación a distancia titulada Aprende en casa, en donde comienza una nueva etapa para la educación mexicana. Tenemos varias preguntas que retomamos para este trabajo. Las preguntas de investigación es: ¿cómo dar una respuesta eficaz a la educación a distancia e híbrida desarrollando las habilidades digitales docentes? ¿Qué habilidades digitales debe tener un docente para generar un aprendizaje a distancia efectivo? ¿Cómo realizar una evaluación formativa en la educación a distancia? ¿Cómo generar ambientes de aprendizaje desarrollando las habilidades digitales en docentes y alumnos? ¿Y cómo modificar las estrategias docentes para favorecer una educación a distancia? La justificación de mi tema se abordó a partir de la educación actual en México y partió de una elaboración de un instrumento que nos ayude a fortalecer, en este caso, un curso virtual en donde se buscó incidir e incrementar el acervo digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cerrando con la recopilación de información del trabajo realizado por los docentes, por los alumnos y por los padres de familia. Aquí se realizó por medio de uso de cuestionarios con diferentes directrices, sin dejar de lado las rúbricas para evaluar el curso, las listas de cotejo para el seguimiento y la combinación de instrumentos para revisar el proceso de aplicación con alumnos y padres de familia. El objetivo general de este trabajo fue fortalecer las habilidades digitales docentes mediante la aplicación de diferentes cursos de modalidad virtual que permita responder a la educación a distancia e híbrida en la educación en la escuela primaria Alfredo del Mazo Vélez, de primer a sexto grado durante el ciclo escolar 2021-2022. Los objetivos específicos que se plantearon fue conocer las habilidades digitales docentes con las que cuentan para responder a la educación a distancia e híbrida, diseñar y adecuar cursos virtuales para fortalecer que les ayude a responder a una educación a distancia e híbrida, aplicar con los docentes los cursos virtuales para fortalecer las habilidades digitales que les ayuda a responder a una educación a distancia e híbrida y seleccionar según el docente dos estrategias realizadas en el curso y aplicarlas con sus alumnos. Y por último, valorar el impacto que tiene el desarrollo de habilidades digitales docentes en educación a distancia e híbrida. El capítulo 2 es el marco teórico, las habilidades docentes. Se tomaron 4 habilidades docentes socioemocionales, de autogestión, de colaboración y las digitales. Aquí los cambios sociales que se han presentado implican que el quehacer docente tenga que adecuarse y actualizarse para dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Anteriormente, el proceso de enseñanza se enfocaba en acciones y situaciones que eran funcionales en la vida del alumno, pero a raíz de los cambios sociales y la repercusión que estos han tenido en la educación, los docentes han tenido que desarrollar estas 4 habilidades. Se tomó también como tema
relevante para la investigación, la educación remota de emergencia. Durante este proceso se pretendió que se traslade de manera rápida y fácil la educación presencial a una educación híbrida, siendo en línea y a distancia, pero que las primeras actividades durante este periodo fueron por parte del profesorado dando una respuesta rápida y de una difícil labor, en donde se debe pensar la forma en seguir impartiendo la enseñanza sin poner en riesgo ningún actor que la lleva a cabo, considerando que las experiencias de aprendizaje deberían estar planeadas de acuerdo con las necesidades de los alumnos, colocándolos al centro de la educación, propiciando que su proceso de aprendizaje no se vea fragmentado por el cambio de educación presencial a una educación remota de emergencia. La educación a distancia y en línea son muy distintas. Tenemos conceptos de la educación en línea, que es aquella donde los docentes y los estudiantes participan e interactúan en un entorno digital a través de recursos tecnológicos, haciendo uso de facilidades que proporciona el Internet. En cambio, la educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio, ya sea personalmente, puede ser por correo electrónico o por otras posibilidades del Internet, y permitiendo que el acto educativo se emplee en técnicas de estrategia y de enseñanza centradas en el propio estudiante, propiciando la autogestión del aprendizaje. Las habilidades importantes en la docencia actual fue un tema también muy importante porque se vio reflejado las habilidades de comunicación, las habilidades de gestión del conocimiento, las habilidades de innovación educativa y las habilidades socioemocionales. Todas estas habilidades ayudaban a los docentes a lograr que el alumno estuviera al centro y que su aprendizaje fuera significativo, que permitiera desarrollar esos aprendizajes, aunque sea a distancia, los tuviera y se apropiara el niño de ello. El capítulo número 3 fue la metodología. El enfoque que se le dio a la investigación fue de una metodología mixta con énfasis en lo cualitativo y se tuvo un nivel descriptivo, siendo que este busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Esto partiendo de un diagnóstico hacia los docentes para conocer sus saberes sobre tecnología y dándoles herramientas para llevar a cabo materiales que les ayuden a mejorar sus clases y contribuyan al desarrollo de aprendizaje de los alumnos. El tipo de investigación que llevé a cabo fue un enfoque de investigación-acción, ya que da herramientas al docente para lograr cambiar su práctica educativa a través de la reflexión, la crítica y la observación, teniendo la iniciativa de realizar actividades propias del aula, pero con fines para mejorar su desarrollo profesional. Estas actividades fueron estrategias de acción que se pusieron en práctica y sometidas a la observación, a la reflexión y ajuste para tener un proceso cíclico y evolutivo que conlleve a una evaluación y un análisis de los resultados para recaer a un mejoramiento del desarrollo profesional. En cuanto a la población y a la muestra, en la investigación, considerando lo anterior, se llevó a cabo un curso para desarrollar las habilidades digitales que sirvieron a esta situación de tener a distancia la educación. Y el proyecto se aplicó en la Escuela Primaria Alfredo del Mazo Vélez, turno matutino, que cuenta con 18 docentes frente a grupo, 3 promotoras y 2 directivos, en los cuales la población con lo que se trabajó el curso de habilidades digitales docentes se dio de entre los 18 profesores de primero a sexto grado, en donde se aplicó las habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se obtuvo información de 2 poblaciones en la que incide la investigación, considerando que la escuela cuenta con 843 alumnos inscritos, pero en el trabajo virtual los maestros cuantifican únicamente 415 alumnos. Realizan la sesión virtual con el docente y ese mismo número de padres fueron la población por incluir. En cuanto a los instrumentos que se utilizaron,
fue un cuestionario diagnóstico de los docentes, un diagnóstico en la papelería Word, Excel y PowerPoint, una matriz de priorización para obtener los temas más relevantes a tratar en el curso, la evaluación del curso mediante una rúbrica, las actividades y las rúbricas del programa Meet, Excel, Word, PowerPoint y Classroom, y una autoevaluación y una evaluación. En cuanto al procedimiento, se llevó a cabo el curso de habilidades digitales docentes con el propósito de que los docentes desarrollen habilidades digitales mediante actividades teóricas y prácticas con el uso de PowerPoint, Word, Excel, Meet y Classroom. Todos estos programas fueron de suma importancia para poder comunicarse con los alumnos. Se les pidió a los docentes la computadora, una conexión a Internet y obviamente una cuenta de Classroom para poder conectarse y subir sus trabajos. La metodología del curso se dio en 5 unidades. Cada unidad fue por un programa. La unidad 1 fue de Meet, la unidad 2 de Classroom, la unidad 3 de papelería Word, la unidad 4 de PowerPoint y la unidad 5 de Excel. Se tuvo a la par de sesiones virtuales con un manual de uso trabajadas en las sesiones, y estaba el curso organizado por 60 horas de trabajo. Ya podía ser sincrónico o asincrónico. Se llevó a cabo el capítulo 4 con los resultados, las reflexiones y las conclusiones. En cuanto al análisis de datos cualitativos, se presentan los resultados obtenidos de la investigación, en donde se utilizó como instrumento el cuestionario mediante el uso de una aplicación de Google llamada Formularios, y en ella se realizó y se contestó. Se elaboraron 2 cuestionarios, uno dirigido a padres de familia y otro dirigido a alumnos, con el objetivo de valorar el impacto que tiene el desarrollo de habilidades digitales docentes en la educación remota de emergencia en el trabajo de estrategias didácticas con los alumnos. El cuestionario está estructurado por 5 preguntas cerradas que valoran la motivación, el trabajo realizado por el docente, el uso de aplicaciones y sus preferencias entre clases presenciales y a distancia. Estas son las encuestas que se realizaron. En cuanto a los materiales utilizados, se dio la pregunta de ¿te gustan los materiales que utiliza tu docente en la clase a distancia? La mayoría de alumnos mencionó que sí, el 97.5%. Fue mínima la valoración de un no que se le dio. En cuanto a los dispositivos y los programas que se utilizaron, la pregunta 2, ¿se te hace fácil utilizar la computadora, el celular, archivos en Word, Excel y PowerPoint? El 86.1% de los alumnos dijo que sí, versus un 13.9% que dijo que no. En cuanto a la utilización de Meet, se dio la pregunta 3, ¿es fácil utilizar Meet en tus clases a distancia? Un 94.9% dijo que sí, mientras que el resto dijo que no, y fue un mínimo. La utilización de plataformas de Classroom, la pregunta número 4, ¿tu maestro te enseñó a utilizar la plataforma de Classroom? El 93.7% dijo que sí. En cuanto al análisis cualitativo que se dio, siguiendo en el área, se analizaron los datos que arrojan las unidades del trabajo realizadas en el curso de habilidades digitales docentes y que se evaluaron mediante rúbricas. Continuaremos con la autoevaluación docente sobre el desempeño realizado durante el curso, la evaluación del curso, las actividades de portafolio digital, la guía de observación de clase y por último el texto de reflexión por parte de los docentes. En la evaluación de cursos de habilidades docentes se partió de 2 perspectivas, que fue la calidad general del entorno y la calidad didáctica y la metodología. El primer indicador fue significación e importancia del curso, donde los docentes demostraron conocer la importancia de tomar un curso que los ayudara a la realización de las plataformas de Classroom y Meet dentro de su práctica cotidiana, y que no solo usaran los programas Word, PowerPoint y Excel de manera personal, sino lograr verlo como una herramienta educativa que impactara en los alumnos positivamente. En cuanto a la manejabilidad, pude observar que los docentes lograron utilizar las plataformas por necesidad inmediata,
pero los programas los veían como un camino diferente para la práctica solamente. No se habían percatado que los alumnos tenían cierta inquietud y curiosidad por utilizarlos y que el trabajo a distancia representaba una oportunidad de mejorar en las prácticas y beneficiarnos de lo difícil que es acceder a ciertos programas, y más cuando existen los recursos educativos gratuitos. Lo que faltaba era una motivación para hacerlo. Y obviamente esta motivación logró que los docentes y alumnos se mostraran ya con independencia y autonomía al tomar decisiones sobre cómo modificar sus tareas, al darles una consigna que se realizaba y que hay quienes trataban de hacerlo un poco más como cambiar el formato o pidiéndoles a los alumnos que mejoraran sus trabajos por medio de cuadros, de dibujos. Los alumnos querían esforzarse por aprender y utilizar los comandos de los programas Word, Excel o PowerPoint. Y los docentes, por necesidad de aprendizaje de los alumnos, lo realizaban y lo mostraban, preguntando e investigando lo que podían hacer. Pero la autonomía fue creciendo en los docentes para mejorar el trabajo con sus alumnos. Con todo este trabajo realizado, se tuvieron varias conclusiones. Estas fueron que la evaluación diagnóstica permitió identificar las habilidades digitales con las que cuentan los participantes y poder enfocar las actividades a las necesidades del colectivo docente. El liderazgo ayudó en la realización del proyecto porque es una habilidad fundamental en los docentes. Propicia el involucramiento de todos los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La adquisición de habilidades digitales docentes fortaleció la aplicación de una educación remota de emergencia y la continuación de una educación a distancia. La educación remota de emergencia es aquella que da respuesta a una crisis social donde se ve interrumpida la educación presencial y tiene que instaurarse mediante una educación a distancia, y esta está caracterizada por diferentes tipos de educación. El conocer las características de los alumnos y sus familias permitirá llevar a cabo actividades eficientes, ubicando al alumno en el centro del quehacer educativo. Se recuperó la importancia del proceso de planificación con actividades concretas y enfocadas a crear un ambiente propicio para el aprendizaje, desde las habilidades y las políticas públicas que se han intentado en cuanto a las tecnologías de la incorporación de las TICs mediante la creación de materiales e infraestructura escolar, aunque falta la continuidad de muchos programas para llevar a cabo la mejora de la educación. La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje ayuda a la creación de ambientes motivadores para el alumno. Las TIC son un medio para que en cualquier modalidad de la educación se pueda continuar con el aprendizaje. Las reformas educativas tienen como principal indicador de aplicación la labor docente porque pueden incorporar en alumnos, padres de familia, sociedad en general, al proceso de enseñanza-aprendizaje. La actualización docente es fundamental para dar respuesta a las necesidades de una sociedad cambiante. Se observó también la importancia de que el docente incluya habilidades digitales en el proceso de su desarrollo profesional y personal. Un proceso de actualización partiendo desde el intercambio de experiencias docentes ayuda a la autoevaluación y coevaluación del quehacer docente. La implementación de un curso virtual sobresale a otras formas de trabajo presentadas porque responde a las necesidades y adecuaciones que se deben considerar en los docentes. El curso como forma de trabajo permite que el proceso de evaluación sea durante su ejecución, previendo resultados favorables. La actitud que tienen los docentes en cuanto a la tecnología repercute en las herramientas utilizadas en el marco de una educación a distancia. Por último, en las conclusiones, el programa más utilizado por los docentes es Word, pero solamente para cumplir como un requisito utilizados por la autoridad educativa local. El nivel del uso de los programas Word y PowerPoint es inferior al básico en los docentes al inicio de la investigación, pero al término se llegó al nivel básico en dichos programas. Y obviamente la utilización con los alumnos. Para los docentes tiene mayor utilidad dentro de la educación el uso de PowerPoint debido a la accesibilidad que tiene el programa, la aplicación que se le pueda dar a las clases y la experiencia que han adquirido al utilizarlo. Se tomaron varias referencias para llegar a esta investigación. Hasta aquí concluye la presentación de esta investigación. Muchísimas gracias por su atención.